para la matrícula, que para la matrícula del programa puedan salir de todas sus dudas. Ese es el objetivo de la noche de hoy. Entonces, permítame, antes de volver con Marci, permítame hacer una pequeña introducción protocolar, que como saben, corresponde en estos casos, particularmente porque tenemos a nuestro anfitrión, que es la UTEC, y debo compartir unas notas iniciales antes de entrar en materia con Marci, que es nuestra invitada de lujo hoy día. Bueno, insisto nuevamente, es una charla informativa, ¿no? No es un webinar, digamos, para hablar de cosas que se nos antoje, sino que específicamente el objetivo de la noche de hoy es proveer toda la información en detalle a los participantes para que puedan, digamos, resolver sus inquietudes, ¿no? Este programa Data Science Essentials estrena su 5ª edición ahora este 25 de septiembre y digamos que ha ido evolucionando y hoy día prácticamente se ha vuelto como en un idioma, ¿no? Un nuevo idioma que los ejecutivos de todas las profesiones necesitamos dominar. Nuestro anfitrión es la UTEC. Este es un programa que se ha gestado en el corazón de la UTEC, en la División de Educación Ejecutiva, que es una institución que pues tiene una larga trayectoria, a pesar de ser de una universidad joven. Ya tenemos más de 13,000 profesionales que han pasado por nuestros diversos programas académicos. Han habido más de 200 programas corporativos que se han brindado dentro de las empresas también, son eventos importantes. La UTEC no solo brinda opciones de formación profesional, digamos, abiertas, en aulas abiertas, como pueden ser la matrícula en un programa como este, sino que también somos requeridos por las mismas empresas para formar talento dentro de las mismas empresas. Y bueno, tenemos altos estándares con respecto a la calidad de la enseñanza. Tenemos tasas superiores al 90% de satisfacción general, ¿no? Dentro de UTEC Educación Ejecutiva, hace algunos años, tuvimos digamos, la coincidencia de varios emprendedores de este mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial de formar la academia con el propósito de cubrir un espacio que estaba bastante descubierto. En ese momento tal vez no estaba tan claro que la ciencia de datos se iba a convertir en una disciplina de dominio general, ¿no? Y ese era nuestro propósito. Nosotros, a diferencia de lo que uno podía encontrar desde el punto de vista académico en instituciones de mucho prestigio a nivel mundial, donde se postula, inclusive hasta ahora todavía, en algunas de ellas, se postula a la ciencia de datos como una formación técnica. Nosotros consideramos que había también la necesidad de transformarla en una disciplina de negocio. Y por eso el primer programa que lanzamos fue Data Science for Business, que es un programa hermano, digamos, de Data Science Essentials, que tiene un poco más cantidad de horas, digamos, y también un costo bastante más alto, y también algunos detalles que hacen un poco distinto, más personalizado tal vez, pero básicamente el objetivo es el mismo, en el sentido de que intentamos llevar este conocimiento a todas las otras profesiones que no eran necesariamente las tecnológicas, o a las tecnológicas también, pero con una perspectiva de acercarlas más hacia el negocio, ¿no? Para hacerlas más útiles y para concebir a la ciencia de datos desde la monetización de datos. El apellido, mejor dicho, o la compañía de la inteligencia artificial ha llegado después. La inteligencia artificial se ha ganado sin duda un respeto, un espacio propio, adicional o en paralelo, si quieren, a la disciplina, y eso es algo que hoy día también nos encargaremos de hablar y aclarar. Bueno, ahora sí, tengo el gustazo pues de presentar a Marcia Costa. Ella es la gerente del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial en Cambia, pero previamente estuvo también trabajando en Cognitiva, que fue una de las primeras empresas de consultoría en América Latina, digamos, para ayudar a difundir todo lo que traía Watson Studio. Watson en esa época era Watson a secas,
que era este gran esfuerzo que hizo IBM para llevar la inteligencia artificial, digamos, a democratizar la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Que fue un poco ese el esfuerzo que hicieron. Así que, sin más, voy a darle el pase a Marcy para que nos cuente un poquito de ella y qué está haciendo ahora también en Cambia, que nos cuente un poquito del momentum, ¿no? Porque el Perú se está cambiando, las cosas están cambiando, el contexto empresarial está cambiando, así que quisiéramos escucharte un poquito, Marcy, antes de entrar en materia con lo del programa de Data Science Essentials. Bienvenida otra vez. Gracias, Carlos. Bueno, realmente mi responsabilidad en Cambia ahorita es justamente aglutinar los centros de excelencia donde hay varios ejes de experticia, ¿no? Tenemos o cubrimos todos los temas de ciberseguridad, automatización, data, inteligencia artificial y metodologías ágiles, lo cual es un factor interesante porque no nos quedamos solamente con el tema de las tecnologías o el research o buscar los casos de uso, sino cómo implementarlos y llevarlos a la práctica, ¿no? Cambia hizo una apuesta importante en crear estos grupos de alta experticia, pero estábamos dispersos en diferentes partes de la organización y el primer cambio fue a finales del año pasado, los consolidamos en un solo grupo multidisciplinario. Y realmente ahora estamos en un proceso de acompañar al resto de las unidades de negocio y a determinados grupos que están desarrollando productos estratégicos para el portafolio de Cambia, donde nosotros le brindamos ese complemento de explorar todos estos ejes que ahorita realmente no están a la mano de todo, ¿no? Y hay muchos clientes que vienen con problemas de negocio que no están listos. O sea, nadie ha pensado cómo hacerlo, como bien decías tú hace un rato, ¿no? Hay muchas cosas que están ocurriendo en el mercado peruano que no se han ejecutado. Entonces, nosotros estamos brindando esa visión un poco fuera del día a día, ¿no? Porque en muchas organizaciones el día a día no te permite pensar y diseñar soluciones nuevas, ¿no? Y estamos enfocados principalmente en articular eso. Es interesante lo que nos cuentas porque va muy de la mano con el postulado que tenemos. El trabajo que ustedes hacen en Cambia es proveer soluciones, digamos, vinculadas a las tecnologías de datos e inteligencia artificial a las empresas, que normalmente llegan con algún dolor, con algún problema y requieren de las soluciones que ustedes ofrecen, ¿no? Y un poco el programa que vamos a compartir ahora, que, bueno, tuvimos la suerte de tenerte como alumna, intenta eso, ¿no? O sea, todo el contenido ahora lo vamos a compartir en detalle. Intenta ofrecer un viaje al profesional para que, digamos, se resuelva el problema desde la perspectiva de los datos y la analítica de datos, haciendo uso de la información, ¿no? Y llevando eso hasta la monetización, que es el momento cumbre, digamos, donde uno ve la expresión de valor en algún estado de resultados o en alguna otra manifestación de creación de valor, ¿no? Permíteme, Marcy, volver un poco para compartir con todos los participantes parte del contenido y antes de terminar, me gustaría también escuchar, después te voy a hacer recordar algunas cosas seguramente ahora que voy compartiendo, pero la idea sería que luego de eso nos cuentes tu percepción del programa y también cuáles fueron las motivaciones que te decidieron a tomarlo. Permíteme compartir unos cuantos pensamientos con los participantes a manera de introducción. De paso vamos haciendo que se entienda por qué el programa lo hemos diseñado de esa manera, ¿no? Esta es una frase célebre que ya tiene algunos años, se ha impreso en varias portadas de revistas y de titulares a nivel mundial. Ustedes pongan esta frase en Google y van a encontrar decenas de titulares y de diarios, ¿no? Pero es muy reveladora y sirve mucho para explicar por qué, digamos, debemos considerar a los datos como el petróleo, ¿no? Porque aquí efectivamente, pues el petróleo ahí debajo de la tierra, ¿no? Es nada menos que un pobre residuo orgánico que no tuviese ningún valor si no fuese porque alguien brillante es capaz de pensar de que eso se puede extraer, que se puede refinar
que se puede transportar hasta una ciudad y que se puede convertir en digamos, un producto o un activo útil, valioso, que finalmente permite que me vaya yo en mi auto a la avenida Arequipa, pare, llene el tanque de gasolina, saque el dinero de la billetera, pague, y cuando pago, en ese momento recién tiene valor, digamos, ¿no? Entonces, la similitud de los datos es igual, ¿no? Los datos hoy día prácticamente son un commodity, ¿no? Los encuentras en casi todos lados, sobre todo ahora después de la pandemia, los datos abundan, tenemos un diluvio de datos, por todos lados hay información, en ceros y unos, digamos, pero ya hemos visto diversos estudios a nivel mundial que muestran que la utilización de los datos antes de la pandemia era inferior al 5%. Después de la pandemia, hoy día se estima que se ha reducido el porcentaje de utilización de los datos a menos del 5%, ¿no? Entonces, los datos per se no significan nada si es que no hay alguien que es capaz de convertirlo en valor, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a contarles es un mecanismo, un método de cómo crear valor con datos que nosotros llamamos ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos es una disciplina que surge como producto de la fusión de varias otras disciplinas, ¿no? Que ya lo vamos a ver, hay varios conocimientos que están embebidos en el mundo de la ciencia de datos, pero básicamente es el mecanismo que permite crear valor con datos. Y hasta ahí no hemos hablado de inteligencia artificial, ¿no? Luego vamos a hablar qué rol juega la inteligencia artificial en este mundo de la ciencia de datos, ¿no? Y bueno, básicamente una persona que domina esta disciplina es alguien capaz de convertir ese residuo que el negocio genera cada día en un activo monetizable, ¿no? Y aquí me voy a quedar con la palabra activo para usarla más adelante, ¿no? Este es un informe que publicó el World Economic Forum en noviembre del 2020, hace poquito, ¿no? Hace un año, menos de un año. No sé si lo han visto, pero es muy revelador. Voy a usar el puntero, creo que me va a ayudar un poco a explicarlo. Pero básicamente lo que dice, este es el último informe que ha salido del futuro del trabajo, donde se desmiente, digamos, esa teoría de que la inteligencia artificial y la ciencia de datos y la automatización y la robótica y todas estas tecnologías disruptivas nos van a dejar sin trabajo. Aquí está claramente especificado que la cantidad de trabajo que se va a generar, la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar hacia el 2025 será mayor. O sea que, digamos, hay que borrar de la cabeza toda esta historia que nos han querido contar de que la tecnología nos va a quitar el trabajo. Al contrario, va a haber más demanda laboral. El problema que sí hay que notar es que no todos los roles van a sobrevivir. Ese es el tema que hay que entender. O sea, van a haber una enorme creación de trabajo, 97 millones de puestos de trabajo adicionales, pero se van a eliminar 85. Y eso es importante que sepamos porque puede ser que ocupemos alguno de estos roles que van a desaparecer, ¿no? Y bueno, si yo pudiese decidir por todos, pues yo les diría que sería bueno que estemos pensando en ocupar alguno de estos roles que están acá, ¿no? Y solamente rápido, ¿no? No quise tomar mucho tiempo, pero, y esto lo dice el World Economic Forum, después de la pandemia, porque lo hizo a fines del año pasado, o sea, después del impacto de la pandemia, los tres roles más importantes, por no hablar de los siguientes, los tres roles más importantes de mayor demanda y de mayor crecimiento a nivel mundial tienen que ver con ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, digamos que este conocimiento es extremadamente relevante, para no decir otra cosa. Y escarbando en el estudio, surgen varias cosas interesantes, ¿no? Este es, por ejemplo, la agenda promedio, la agenda típica que debería un científico de datos o un profesional experto en ciencia de datos desarrollar como skills, ¿no? Y fíjense que hay cosas que aparecen aquí que no, o sea,
que uno no pensaría, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que desarrollar la habilidad de liderazgo y de gestión. Sí, un científico de datos debería hacerlo, ¿no? Y también reclama, digamos, un skill de comunicación, liderazgo y management, ventas. Fíjense los roles, o mejor dicho, las maestrías, las capacidades que una persona experta en esto tiene que conocer. Por supuesto, tiene que saber de estadística, data management y muchas otras cosas, pero no es una materia, o sea, la ciencia de datos no es una disciplina tan simple, requiere de varios otros conocimientos y de varias otras disciplinas que exigen el funcionamiento perfecto de los dos lados del cerebro, digamos, ¿no? No es alguien específicamente técnico, ese es un poco el mensaje que estamos recogiendo de este informe que hizo el World Economic Forum el año pasado. Y nosotros lo recogemos así. Yo les dije hace un minuto que los datos eran un activo, ¿no es cierto?, monetizable. Y este es un concepto central, porque ocurre lo mismo con cualquier otro negocio. Olvidemos un ratito la ciencia de datos y los temas tecnológicos. Imaginemos que tenemos un negocio de inmobiliario, somos propietarios de 400 edificios en Lima, ¿no? Voy a dejar los edificios porque hoy día son un mal negocio, pero voy a ponerme a pensar en vehículos. Yo soy dueño de una flota de 400 vehículos, ¿no? De 400 camiones, y contrato al gerente para que cree valor con esos camiones. Entonces, el mandato automático, no tengo ni que decirlo, pero es obvio, cuando ponga esos 400 camiones en la compañía, ese gerente va a tener el mandato inmediato, obligatorio de crear valor con los camiones. Si no, me dirá, ¿sabe qué? Solo mándeme 5 porque no tengo más negocio que para 5, ¿no? No quiero 400 camiones. Ya, ese concepto del activo en una organización, en una empresa de transporte, el activo más importante son los camiones, en una empresa inmobiliaria, el activo más importante son los edificios o las oficinas. En el mundo de los datos, el activo más importante es la data, pero la data no sirve de nada. Como data, tenemos que crear valor, por eso ponemos este dibujito, ¿no? Los activos solo son monetizables si pasan por esta cajita negra, que es lo que vamos a descubrir en el programa, ¿no? Este es nuestro programa. Nuestro programa es, enseñamos a crear valor con datos, ¿no? Ese es un poco la magia de todo lo que vamos a compartir aquí, ¿no? Este es nuestro programa, Data Science Essentials, que como les dije, inauguramos nuestra 5ª versión. Nosotros decimos que es un programa de onboarding porque no es un programa para expertos en ciencia de datos, no es un programa hecho para, digamos, profundizar la analítica avanzada, ¿no? No. Este es un programa para que un profesional de cualquier otra materia, vamos a decir un gerente de marketing, un jefe de recursos humanos, hemos visto psicólogos, industriales, abogados, pasar por aquí también. Por supuesto, también hay expertos que vienen de las áreas de TI, de Business Intelligence, ¿no? Hay de muchas áreas, es multidisciplinario, digamos, pero básicamente es un programa de bienvenida. ¿Por qué? Porque permite abrir la puerta. No es cualquier puerta, nosotros creemos que es la puerta correcta que toca abrir. Hay muchas formas de entrar a este mundo, podemos entrar por Python, podemos entrar por R, podemos entrar de muchas maneras, pero nosotros, para el mundo empresarial, concebimos que esta es la puerta correcta y además nos permite tener una visión holística, completa de la ciencia de datos. No entramos en una vertical de la ciencia de datos, sino damos una visión holística. Digamos que pretendemos formar a un generalista de la ciencia de datos para que pueda llevar ese conocimiento a su propio dominio. Si es un abogado, que sepa un abogado cómo crear valor con inteligencia artificial. Si soy un gerente de marketing, saber cómo crear valor con inteligencia artificial en el mundo del marketing. Y por eso el único requisito que pedimos es 2 años de experiencia profesional. Porque eso sí que es muy difícil enseñar y tomaría mucho tiempo. La experiencia profesional en el mundo empresarial es algo complejo. Se requiere que una persona tenga esa sensibilidad, esa expertise, ese mindset empresarial en la cabeza, y el resto de disciplinas, de conocimientos, se las podemos enseñar nosotros, ¿no? Para quienes no están familiarizados
con la programación, por ejemplo, o con el pensamiento estadístico. Nosotros tenemos un capítulo inicial de, digamos, propedéutico, que sirve para nivelar a todos, porque obviamente llegan algunas personas que dominan mucho más la programación, otros que nunca han tocado una tecla, ¿no? Hay otros que están en nivel intermedio, unos que llegan sabiendo programar, pero no sabiendo nada de estadística, y como hemos visto, la estadística es algo crítico, clave. Entonces, todos esos conocimientos para poner un nivel de base se proveen en la primera etapa, y a partir de ahí construimos el resto de conocimientos, ¿no? Es un programa que está hecho en español, ¿no? Esa es otra cosa importante. Por supuesto, hay contenido en inglés adicional, colateral, lecturas, videos, pero el 99% del programa está hecho en español, ¿no es cierto? Y hasta donde sabemos, no es que hayan muchos programas que tengan esta visión holística de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que está muy orientado, como les digo, a proveer conocimientos para monetizar los activos de data. Acá está el contenido completo. Voy a avanzar un poquito más rápido para quedarnos con tiempo y conversar con Marcy también y conversar con ustedes. Pero básicamente en una sola pantalla les muestro todo el viaje. El programa tiene estos 5 grandes bloques, ¿no es cierto? Los fundamentos, que están en la etapa inicial, que como les dije, básicamente intentamos resolver los conocimientos relativos a la programación informática, la estadística, la base de datos. Luego pasamos ya directamente con esa base al mundo de la analítica, ¿no? Presentamos los diversos modelos, los más utilizados, les enseñamos a hacer modelamiento de base de datos, modelos analíticos, digamos, también para poder resolver problemas de negocio. También tenemos un capítulo importante de Machine Learning. Machine Learning es una de las tecnologías más utilizadas en el mundo empresarial. Por muchos años ha sido la reina, yo creo que sigue siendo la reina todavía de la inteligencia artificial en Machine Learning. Han aparecido nuevas técnicas que tienen amplia difusión, como las redes neuronales y el Deep Learning, pero todavía son para capítulos más avanzados del mundo de la inteligencia artificial. Tenemos un taller muy importante donde hacemos lo que se conoce como desarrollo de hipótesis, que es parte del flujo del método que se requiere para resolver problemas de negocios haciendo uso de datos. Tenemos también conocimientos o unos cursos relacionados a data storytelling, que es un método también para contar, comunicar cosas complejas, digamos, relacionadas al mundo de los datos a personas de negocio que no tienen tiempo y que necesitan entender cuál es la solución del problema, cuál es el viaje, la ruta, ¿no? El funnel que se va a seguir para resolver su problema. Y obviamente tiene que ser creíble, ¿no? Y también algunas herramientas de visualización. Luego pasamos al punto 3, que es la gestión de datos, ¿no es cierto? Ahí entramos de lleno a lo que se conoce como Data Governance, ¿no? Que está, digamos, un capítulo relacionado a cómo garantizar que los datos estén en modo accionable, vinculado directamente a la calidad, al gobierno, seguridad, ética, cumplimiento legal, como conocimientos también generales, mínimos, para abordar estas disciplinas muy importantes. La ética, por ejemplo, se está volviendo una de las disciplinas, la inteligencia artificial, la ética para la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los capítulos más importantes, más debatidos, están habiendo especialidades, maestrías, hasta doctorados sobre ese tema. Y luego tenemos ya, entramos al capítulo de negocio. Acá tenemos algunas visitas a empresas. Hasta ahora hemos tenido la suerte también de hacer visitas a Cambia, al centro de excelencia de Cambia. También algunas otras empresas. Tenemos participación de keynote meetings y el diseño de los casos de uso. Este es un método que lo dicta Charo Bruera, que es también codirectora de la academia, que vendría a ser como el corazón del programa, que permite, como les digo, resolver problemas de negocio haciendo uso de los datos. Ahora, por supuesto, desde el inicio del curso, se forman grupos de trabajo, se les entregan unos retos que tienen que resolver e ir pasando por cada una de estas etapas. Y al final,
llegamos a la presentación del proyecto, o sea, al final del curso tienen que entregar una asignación con su grupo de trabajo donde logran resolver el problema de negocio haciendo uso de toda la información que se les ha proveído, ¿no? Hay también acceso inmediato a la comunidad, que ya hablaremos de eso en otro momento, la comunidad de científicos de datos o de profesionales, digamos, senior, vinculados a estas disciplinas en Perú, que está muy, muy activa. Y finalmente debo mencionar que tenemos una herramienta que es muy, muy importante. Hoy día gran parte, mejor dicho, la velocidad para adoptar estos conocimientos y resolver problemas, ayudados con herramientas como la de Watson, de IBM Watson, pero hay otras por supuesto también, se vuelven extremadamente importantes porque reducen los tiempos de aprendizaje y reducen los tiempos de solución de problemas, ¿no? Ahora hay inclusive herramientas que se conocen como Auto AI, ¿no? Que ya, digamos, son motores de modelamiento, inclusive hacen competir a los modelos y proveen ya respuestas que antes tomaría semanas o en algunos casos hasta meses, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque se les provee la herramienta, se les provee también conocimiento, cursos, material para que aprendan a usarlo y se les pide utilizar esta herramienta como parte de la tarea de resolver los problemas de negocio haciendo uso de datos. Aquí hay un poco más de información sobre Watson, no quiero ahora abundar sobre esto, pero es una suite, ¿no? No es una plataforma solamente, sino que es una suite que provee acceso a muchas otras soluciones tecnológicas que son altamente utilizadas en el mundo de la ciencia de datos. Acá les presento muy rapidito a los miembros de nuestro consejo consultivo, quienes fueron parte de la creación de la academia desde el inicio, de la visualización de este tipo de programas, participan también en la co-creación de futuros programas con nosotros. La mayoría de ellos son personas, bueno, ya Mika Kolemish acaba de partir de Belcorp, ahora está en México, también como número 1 de Data Analytics del grupo Electra. Diego Ballarino ya no está, estuvo en Scotiabank Uruguay, ahora acaba de partir para Europa, también está liderando una empresa muy grande de ciencia de datos en Europa. Darío Inestrosa sigue como vicepresidente de Data Analytics en Scotia, Iván Herrero en Intercorp y Julito Casas en IBM, ¿no? Acá hay más miembros rápidamente del Consejo Consultivo. Está Juan Tahuada, que está siempre en el BCP, ahora radicando en Madrid. Maruska Chocobar, seguramente muchos de ustedes la conocen, ella es la secretaria de Gobierno Digital de la PCM. Rosario Bruera, que es mi socia, más conocida como Miss Charito. Y Glisette, que se acaba de unir al Consejo, ella está como número 1 de Data Science, Analytics e Innovación en SGS. Acá algunos profesores, que también son profesores de la UTEC en pregrado, Yamilet Serrano, Jesús Bellido, José Miguel Renón, Charo, que también enseña, Manuel Alcántara, que es de IBM, Juan Tahuada, que es quien dicta el taller, Christophe de Grief, Oscar Montezuma, Claudio Querol, bueno, y yo también dicto la charla final del programa. Aquí termino y pasamos un poquito a escuchar a Marci, pero básicamente información. Bueno, esto lo dejo para después. Me gustaría aquí parar un ratito y volver contigo, Marci. Permítame stop share. Ahí está. Bueno, cuéntanos, Marci, te hice acordar un poco, ¿no? Ahora que puse las láminas, una de las cosas importantes que tenía previsto preguntarte, ¿qué te animó finalmente a tomar el programa? ¿No? Porque tú eres ya una persona que conoce el mundo de la inteligencia artificial, eres una experta reconocida. ¿Qué es lo que te animó? ¿Qué es lo que te animó a tomar el curso y qué te llevaste al final del programa? Fíjate, yo ahorita recapitulando sobre el programa, efectivamente reflexionaba de por qué lo tomé, ¿no? El año pasado, en medio de la pandemia, bueno, había como muchos cambios incluso dentro de la organización, cómo hacemos las cosas, cómo nos reorganizamos, ¿no? Y a pesar de que yo venía de haber trabajado en cognitiva y estaba desarrollando un rol relacionado con este tema dentro de Cambia, yo sentía que a pesar de mis 20 años de experiencia en el área de telecom, en muchas responsabilidades de operación, de negociación, de administración de contratos con la parte administrativa,
Y a pesar de tener formación de ingeniero, yo sentía que había un eslabón que no tenía y que a veces cuando trabajaba con los equipos, ¿no? Gerenciando los proyectos, viendo a los clientes, siempre sentía como un vacío en poder articular esa comunicación fluida entre el negocio y los datos, ¿no? Tenía como dos mitades, una dicotomía. Entiendo el negocio, pero cuando voy a hablar con los datos, no tengo ya ese conocimiento, porque de hecho yo no estudié nada de esto en la universidad. O sea, yo además de ser exalumna ahora UTEC, yo soy mamá UTEC, porque mi hija estudia en UTEC. Y yo la veo lo que hacen y yo digo, o sea, me hubiese encantado estar estudiando en esta época donde desde el pregrado ellos están expuestos a todas estas tecnologías, pero además al tema de innovación, ¿no? Y al tema de hacer las cosas con una visión de caso de uso, de modelo de negocio, que esa no fue la forma en que nosotros nos enseñaron hace unos añitos. Entonces, eso fue lo que a mí me movió, o sea, decidir que, bueno, quería aprovechar el tiempo y cerrar esa brecha. Y cuando yo asistí a este webinar también el año pasado, dije, aquí están como todas las cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas de esas que yo conocía por mi relación con los proveedores, empezando por IBM y Watson, con quien hemos hecho muchos proyectos, pero también con los otros, y de las cosas que por interés y por mi rol, yo leo, investigo, voy a webinars, pero siempre ver todo junto en forma coherente en un programa, para mí significó un poco consolidar ese conocimiento. Y lo que yo le diría a los que a lo mejor están interesados en este momento es que es una forma de tener una visión holística del tema de los datos y efectivamente, bueno, yo diría que ser generalista de los datos es como muy humilde de tu parte. O sea, esa frase que tú dices del petróleo, yo soy venezolana y en Venezuela hay una expresión que se usó mucho que es sembrar el petróleo, porque bueno, era un país con mucho petróleo. Pero la realidad es que en este momento yo me atrevería a decir que hay que sembrar los datos, ¿no? Y los que estamos en ciertas posiciones funcionales tenemos que saber de esos datos para poder sembrar y recolectar más adelante, porque si no van a llegar estas generaciones que ya están en la universidad y que sí vienen con esa lección aprendida y no vas a poder articular esa comunicación. Y son esas las personas que temen por esa estadística de trabajo que tú mostraste, ¿no? Realmente el tiempo es perfecto. Ahorita está abierta la oportunidad para que todo el mundo aprenda sobre los datos y sobre todo, bueno, el que se enamore de los datos, que se meta a codificar y con R y con Python. Pero los otros tenemos la responsabilidad de entender cómo contribuimos con eso para el negocio. Y yo creo que eso es lo que más valor tiene el programa definitivamente, ¿no? Y digamos, ya ha pasado un año, ¿no? ¿Qué es lo que más, o sea, digamos, el takeaway, ¿qué te llevaste? O sea, ¿qué sacaste del programa luego que te haya podido servir de alguna manera, ya sea para entender o para llevarlo a una práctica efectiva en el trabajo? ¿Qué es lo que más valoras de todo el programa? Primero, el tema de perderle ese miedo al R y al Python, ver que está ahí, ¿no? Luego, bueno, efectivamente comprobar en la práctica todas las cosas que ya yo conocía de Watson, de la facilidad de las capacidades que ya están prediseñadas en estas plataformas, ¿no? Por más que estén ahí, que todo, tú ves que dicen, no, que está listo para hacer, que es low code, que es rápido, que solo tienes que juntar las piezas y tal. Si no tienes esta formación base, no lo vas a poder hacer, y mucho menos los que están en cargos gerenciales o supervisorios no van a poder supervisar a los equipos de trabajo que lo ejecutan, ¿no? Poder hacer preguntas inteligentes, no es simplemente esperar el resultado de la caja negra a ver si el dashboard me gusta, ¿no? Es entender lo que está detrás de ese dashboard, porque al final vas a ver números también, pero realmente tener criterio para cuestionar que la data se corresponde con el caso y que efectivamente resuelve el problema, ¿no? Y tener esa visión de objetivo del negocio, de OKR, de KPI. Yo les diría a los que se van a animar a este programa que ciertamente la parte estadística puede ser retadora, pero que
confíen en que el equipo que va a distribuir Carlos y su gente va a tomar las mejores skills de un equipo multidisciplinario, ¿no? Yo tomé el curso con 2 amigos, 2 conocidos, y pensamos que nos íbamos a juntar para hacer el equipo, y la sorpresa fue que no, era aleatorio y decidí a UTEC. Y en mi caso fue fantástico porque, bueno, yo era como la más senior por la experiencia operativa, pero había 2 personas que venían del mundo de seguros y de análisis de riesgo, que tenían una base teórica importante, y hicimos un equipo súper chévere, donde, bueno, hasta hoy no nos hemos podido conocer, pero efectivamente compartimos bastante, ¿no? Y sí les diría que desde el principio fomenten esa relación con su equipo asignado, ¿no? Para que se conozcan y vayan aprovechando al máximo. Nosotros a veces hasta las tareas las hacíamos juntos, compartíamos datos. Es importante no perder esa mística que te sale natural cuando te sientes en el salón de clase, que ahorita no tienes eso, pero hay que buscar la forma de mantenerla, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante esto que rescatas, es decir, y tal vez vale la pena que lo diga aquí, ¿no? Con bastante claridad. Es decir, no pedimos requisitos, o sea, realmente puede entrar casi cualquier profesional al programa que tenga 2 años mínimo de experiencia, básicamente por un nivel de madurez también profesional que se necesita, pero se requiere mucha voluntad, es decir, ciertamente no es algo, o sea, la ciencia de datos no es imposible de aprender de ninguna manera, es totalmente viable, pero se requiere convicción para hacer el esfuerzo de estar en las noches, en los eventos, los sábados, hacer las horas, porque hay mucho contenido que es self-attended, ¿no? Que es que uno escoge escuchar el video durante la semana en el momento que quiera, ¿no es cierto? Y hace la tarea en el momento que quiera y se pone de acuerdo con sus compañeros en el momento que quiera. Eso hay, por supuesto, cerca del 60% del contenido es asíncrono, ¿no es cierto? Solo el 40% del contenido es síncrono. Entonces requiere mucha disciplina de parte del mismo estudiante. Ese es lo único. Y para que haya disciplina, como tú lo dijiste, se requiere convicción. Es decir, tengo que estar convencido de que quiero tomar este programa y hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Tal vez es un requisito casi implícito, ¿no? Que uno lo da por descontado. Si alguien se va a matricular es porque ha tomado la decisión correcta y va a hacer el esfuerzo de aprender. El beneficio lo paga. Es decir, cuando uno sale después del esfuerzo, se lleva valor en la mano, ¿no? Quería invitar a todos nuestros participantes a hacer las preguntas. No sé si hay alguien de UTEC ahora, con Ignacio, estás por aquí para que nos ayudes mientras yo presento las últimas láminas, porque hay información obviamente importante también para compartir aquí. No sé, Marci, ¿se logra ver? Ya, Marisabel. Ya. Perfecto, Ignacio. Dame solo un segundo para compartir esta información y insisto, invitando a todos los que están presentes a salir de sus dudas. El objetivo de esta charla es que no les quede ninguna duda, que hagan las preguntas. Total, acá estamos para atenderlas. Y el objetivo es ese, que no se queden con dudas. Entonces, aquí información adicional para ir terminando en la parte del programa es: el 25 de septiembre arrancamos. Quedan todavía efectivamente algunas semanas por delante, pero bueno, ya no es mucho tiempo. Hay que programarse, hay que organizarse. El 25 de septiembre arrancamos. Son 94 horas, 14 semanas. Hay las 4 primeras semanas, que son las semanas de nivelación. Muy importante la participación, sobre todo de las personas que no tienen conocimiento o dominio de la programación y de la estadística. 60% de las horas son asíncronas, son durante la semana, en cualquier momento lo pueden hacer. Obviamente hay horarios síncronos también que requieren presencia como clase invertida, es decir, pedimos que las participantes lleguen a la clase presencial, a la clase síncrona, ya con la lectura o con el video repasado, ¿no? Hay unos quizzes también que se piden, etc. Hay espacios de asesoría y networking, tenemos coaches dedicados a atender sus inquietudes, a resolver sus preguntas, a asesorarlos en lo que haga falta.
Y también tenemos espacios de networking que obviamente con la pandemia se han hecho cada vez más necesarios. Y como ya les he mostrado en las láminas anteriores, pues es ir de la mano, ¿no?, de los más renombrados practitioners de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, además de la posibilidad de unirse a la comunidad de líderes de ciencia de datos más activa de América Latina, que es la Data Science for Business Community, que tiene mucho activismo y voluntariado, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, en el tema del COVID han estado trabajando los dos últimos años, o el último año, de manera ad honorem, por supuesto, pero es una posibilidad para seguir aprendiendo, para seguir sacando los músculos. Hay otros espacios de activismo que también se ofrecen aquí, además de un network importante para conseguir trabajo, digamos, para moverse. Por ejemplo, ahorita hay varias búsquedas que se están circulando en la comunidad. Todos son posiciones relativas a estas disciplinas, ¿no? Y ahora voy a dejarles con ustedes a Marisabel, ¿no? Ignacio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marci. ¿Qué tal? Muchas gracias por el pase. Y bueno, gracias a todos por participar del evento esta noche. Les comento brevemente que mi nombre es María, una de las asesoras junto a Karen Vilca. Y bueno, quiero comentarles brevemente que, como dice Carlos, nosotros ya empezamos este 25 de septiembre. Aún contamos con algunas vacantes disponibles. Esta viene a ser la 5ª edición del programa con bastante afluencia en las ediciones pasadas. Esta no va a ser la excepción, así que los invitamos a participar. Les cuento también que el precio regular del programa, como ven en la pantalla, es de 6,000 soles y actualmente en las redes sociales manejamos un descuento mínimo porque ya nos acercamos a la fecha de inicio, pero esta noche por participar en el evento y por hacer consultas, ¿no?, se les está brindando un descuento exclusivo que Karen y yo les vamos a comentar en breve. Y bueno, si tienen alguna consulta, por favor escríbanos, que Ignacio en un ratito les va a pasar el link del WhatsApp para que puedan hacer las consultas directas. Eso sería todo, los esperamos este 25 de septiembre y los dejo con Marci y con Carlos para que los puedan ayudar con sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias también, Marisabel. Ya tenemos algunas preguntas, quedan todavía 14 minutos, así que hay espacio para seguir escuchándolos o tratando de salir de sus dudas. Hay una primera inquietud. Dice: buenas noches, soy egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental, muy interesante, muy necesario ahora los ingenieros ambientales. Me interesa mucho llevar el programa, aún no cuento con mucha experiencia laboral, podría calificar para llevar el programa. Miren, nosotros ya tenemos cerca de 500 profesionales que se han graduado en los diversos programas que tiene la academia, normalmente, o sea, tenemos ciertas pautas con la universidad, temas académicos que cumplir, digamos. En este caso, se estaba pidiendo 2 años de experiencia laboral, que realmente es poca. Ha habido excepciones, por lo menos un par que personalmente me ha tocado manejar, en muchachos bastante jóvenes, chicas y chicos jóvenes que han tenido vocación y voluntad, y ha habido excepciones, o sea, hemos realizado excepciones, pero se manejan como tal, ¿no? No es la regla, así que diría a la persona que está inquieta con esto, que postule y que hay un comité de admisión, se resuelven los temas ahí. Por ejemplo, las excepciones que se han otorgado ha sido porque el profesional tenía una base estadística muy fuerte, muy sólida en su carrera, y había tenido unas prácticas profesionales que habían estado relacionadas a estos temas. Entonces, fue una oportunidad para hacer una excepción a la regla. La idea es que, como lo dijo Marci, la idea es que cuando se forme el grupo de trabajo, ¿no es cierto?, el equipo, digamos, aporte valor, ¿no es cierto? Y también que se entienda que en el mundo empresarial la creación de valor es un mandato invisible, pero omnipresente al mismo tiempo, ¿no? Crear valor es algo que está desde que entramos por primera vez a trabajar, ¿no? Entonces, y eso es una cosa que probablemente toma tiempo, pero en fin, eso es algo que se puede manejar como una excepción. Eso es lo que diría para esta primera inquietud. Luego, Carlos Eduardo Terrones nos dice: quisiera saber qué lenguajes de programación se emplearán durante el programa. ¿Será Python y R? Esa es una pregunta. Asimismo,
Durante la etapa asincrónica, ¿cómo se manejará la asesoría o el feedback? Gracias. Bueno, la primera, al inicio, en la etapa, en las primeras programas, hemos utilizado las dos de manera indistinta, ¿no? Porque el objetivo de los propedéuticos no es enseñar a programar, sino el objetivo del propedéutico es básicamente fundamentos de programación, es decir, se les intenta proveer una estructura mental para entender la programación. ¿Por qué? Y Marcy lo dijo, ¿no? No se trata de ver la caja negra y lo que saca, que es bonito, sino que uno necesita entender qué hay detrás de la caja negra, ¿no? Y para tener esa estructura mental, una de las piezas, no es la única, una de las piezas más importantes es la programación. Hay otras, por supuesto, ya las he mencionado, la estadística, brutalmente importante, por ejemplo, para el mundo de las predicciones, para el machine learning, ¿no? O sea, sí, la estadística es central, ¿no? En eso. Entonces, hoy día, después de todo el aprendizaje, nos hemos quedado con R como parte de lo que se va a utilizar como herramienta para programar, pero es una etapa bien cortita, no es lo más importante del programa, porque como ya también lo mencionó Marcy, digamos, se utiliza, nos apoyamos mucho en Watson Studio, y Watson Studio ya tiene los modelos armados. Entonces, básicamente les diría que en la parte de modelamiento, lo más importante es obviamente la experiencia, los trucos, el soporte matemático y estadístico que hay que tener. Por eso estadística sí es una materia que ha crecido. Estadística hoy día se dictan más horas que antes. Y con respecto a la parte del modelado, les diría que esta es la herramienta más importante. Se van a reír, pero esta es la más importante, el mouse. El mouse es la herramienta más importante para la parte de modelos, ¿no? Obviamente hay que entender cómo funcionan los modelos, ¿no? Con respecto a la asesoría en la etapa sincrónica, como les dije, hay unos coaches que se les asignan por cierta cantidad de alumnos, y hay un grupo de WhatsApp, se les puede escribir y se les puede hacer preguntas. Son personas profesionales que están en la industria, que tienen experiencia, y si en algún caso, excepcionalmente, hay necesidad de involucrar a un profesor, también se puede conseguir una reunión y resolver alguna inquietud, algún problema. Hay más preguntas. Dice, hola, ¿cuántos alumnos por aula tienen? Esa es una pregunta de Luis Roca, y la otra es, ¿el programa considera como programa de especialización para la SUNEDU? Buen punto. El primero es que, bueno, depende, ¿no? Han habido, en la pandemia hemos tenido, no, hasta en enero hemos inaugurado un programa con 80 participantes en Data Science Essentials, ¿no? Pero obviamente el promedio de nuestros cohortes son entre 25, 30, podríamos tener 50 también eventualmente, ¿no? En este momento hay más de 30 personas inscritas, todavía falta un mes, yo creo que van a haber cerca de 50, 60 personas en este cohort, ¿no? Pero, ya lo mencionó también Marcy, la mayoría de las horas son asincrónicas, con lo cual están en su casa, probablemente en su cama, descansando, o en el sofá. Entonces, esa parte asincrónica es muy individual, pero luego está el grupo, que esa es una cosa importantísima, ¿no? Tu grupo de trabajo, complementarte bien con ellos. Nosotros los grupos los hacemos complementarios en disciplinas profesionales. Juntamos a un ingeniero con un abogado, con un hombre de negocios, por decirte, ¿no? O con una mujer que venga del marketing. Mezclamos, y eso es muy importante porque es el soporte y es la inteligencia colectiva, y otro de los grandes aportes de la ciencia de datos, ¿no? Trabajar de manera multidisciplinaria para crear valor, ¿no? Entonces, por la parte digamos, de cuántos alumnos, diría que obviamente las plenarias, que es sesiones como esta, ¿no? Donde está el profesor o la profesora, y los alumnos pueden ser 50, 60 personas, ¿no? En este caso probablemente ocurra eso. Y con respecto a lo de la SUNEDU, todos los programas de educación ejecutiva que se brindan no solo en la UTEC, sino en otras universidades, que no se les llama diplomados, entran en un mundo que se conoce como educación no regulada, digamos, ¿no? En consecuencia, no, digamos,
tienen, por supuesto, todo el respaldo de la SUNEDU, porque somos la UTEC, somos una universidad certificada por la SUNEDU, pero no tienen categoría de diplomado, ¿no? Son considerados como programas abiertos o programas académicos del mundo no regulado, ¿no? Eso es lo que comentaría para la inquietud de nuestro amigo Luis Roca. Veo otras preguntas que se han ido al chat, que no están en el Q&A, pero las podemos tomar. A ver. La última es la adicional. A ver, dice aquí Cristina, me parece. Cristian Chunga, sí. Buenas noches, soy ingeniero industrial. Tengo 5 años de experiencia en operaciones, almacenamiento, despacho y procesos de plantas agroindustriales. ¿Cómo sumaría el programa a las labores que hago actualmente? Buena pregunta. Tal vez, Marci, me quieras ayudar a contestarla. Claro que sí. Bueno, bien importante ese approach, uno, y sobre todo la última que agrega, o sea, o tal vez me estaría orientando a otra área como TI. O sea, esa barrera justamente con estos programas se rompe, ¿no? Nosotros, cuando vamos a los clientes, queremos hablar es con el funcional, el que realmente tiene el problema, el que entiende el proceso de negocio y es el que de verdad sabe cuáles son los datos relevantes para ese caso de uso, ¿no? Entonces, si yo tuviera que ir a una empresa, a una planta agroindustrial, posiblemente quisiera hablar con el ingeniero industrial que está a cargo, pero si ese ingeniero industrial además está capacitado, porque tomó un curso de Data Science Essentials y entiende el potencial que tiene los datos y la inteligencia artificial para resolver su problema, las cosas son mucho más expeditas y más rápidas. A veces ese filtro que hace TI no nos deja llegar al usuario funcional. Entonces, en muchos casos estamos yendo por el otro lado y cuando nos conseguimos un usuario funcional que además entiende de datos, oye, los resultados son increíbles. Entonces, no te detengas por eso, al contrario, este es el complemento ideal y quién sabe qué puertas se te pueden abrir, no en TI, en otras áreas de negocio de la compañía o en otras industrias. Muchas gracias, Marci, y quisiera tal vez complementar. Yo ahora, además de mi vinculación maravillosa con la UTEC, soy gerente general de una empresa de tecnología que provee soluciones al sector minero y al sector de construcción de infraestructura. Entonces uno diría, oye, pero, pucha, en eso de ir moviendo piedras de un lado para otro, en la minería, y andar poniendo cemento para un puente o una carretera, ¿dónde está el tema, no? Entonces, lo hay muy fuerte. O sea, yo diría que hoy día hay una especialización, inclusive, que es inteligencia artificial para el mundo minero. Hay toda una especialidad que se está abriendo. Es decir, voy a poner ejemplos. Ahorita cosas concretas que no sé si están muy vinculadas a lo que nos han preguntado ahora Cristian Chunga, pero por ejemplo, ¿no? Acabamos de ganar un concurso ahorita para volver autónomas unas perforadoras mineras, ¿no? Por supuesto, gran parte de la automatización ya viene embebida, son unas herramientas que se añaden, es hardware que se añade a la perforadora, y adicionalmente hay que instalar un software que además va a tener que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ahí se requiere, en el caso de la empresa minera, a alguien que sepa, que tenga una base sobre este tipo de conocimientos, porque si no es extremadamente difícil, mucho más difícil, no digo que es imposible, pero es mucho más difícil transferir el conocimiento y transferir el dominio, digamos, para que el mantenimiento quede en manos de la empresa minera. Si no, va a depender eternamente de un tercero, ¿no? Y lo estamos viendo, de hecho es así. La experiencia la estamos trayendo de Australia, de otros países, y ocurre de esa manera. Es decir, lo que está pasando es que en la industria minera, los ingenieros, los técnicos que trabajan en esa industria, que tienen otras profesiones, ingeniería mecánica, ingeniería geológica, ¿no? Están aprendiendo de
cómo crear valor con datos, adquiriendo conocimientos de ciencia de datos e inteligencia artificial. Así que lo mismo pasa para la agroindustria. De hecho, he tenido la suerte de asesorar a un grupo agroindustrial muy grande en Perú para adoptar ciertos modelos matemáticos para poder hacer, digamos, una herramienta, complementar una herramienta de selección de ¿cómo se llama?, de frutas, digamos, a través de la visualización automática, ¿no? ¿cómo se llama esto? El reconocimiento de imágenes y de patrones, ¿no? Exactamente. Es súper interesante. Ellos pueden predecir la cosecha con el tamaño, a lo mejor, de las uvas, por ejemplo. Yo les hago seguimiento, los sigo desde que ellos estuvieron en el curso nuestro, nos mostraron su caso, y yo los sigo por LinkedIn, siempre leo sus publicaciones, es más, creo que han levantado capital y todo. Acaban de y levantar es una capital. empresa peruana. Acaban de levantar, sí. Entonces, la respuesta es un contundente sí, ¿no? O sea, aquí yo creo que lo que está ocurriendo, y esto ya con eso los dejo, pero este es un mensaje que nos dejó un speaker en la cumbre de Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial que hicimos el año pasado, y nos dijo esta frase, ¿no? Miren, el mundo de la ciencia, el conocimiento, la disciplina, la ciencia de datos y la inteligencia artificial ya desbordó a los científicos de datos. Hoy día ese conocimiento está alfabetizándose en todas las otras profesiones. Entonces lo que nos anticipó en ese momento dijo, lo que vamos a ver es un enorme movimiento global de alfabetización de estas disciplinas en los campos tradicionales, ¿no? Y esto es lo que se conoce hoy día como reskilling o upskilling, ¿no? Es decir, cuando el profesional que ya tiene un dominio adquiere nuevos conocimientos para repotenciar su dominio y diferenciarse y hacerse empleable, tal y como nos lo dice el estudio del World Economic Forum sobre el futuro del trabajo. Así es. Así que, bueno, son las 8 en punto, nos ha ido ganando el tiempo así emocionados conversando. No me queda otra sino agradecer en principio a Marcy por tener este gesto de acompañarnos esta noche. Te dejo, mi querida Marcy, para que des unas palabras de despedida. Bueno, un placer estar aquí, realmente anímense, mientras más pronto mejor, no lo dejen, no, que para el 2022, porque lo que hagan en lo que queda del año lo van a capitalizar seguramente en todas sus funciones. Y quién sabe, a lo mejor se les ocurre ideas de negocio, se independizan y se van al área de emprender con los datos. Se abre un sinfín de puertas realmente que tal vez ahorita desconocen, ¿no? Y no se limiten ni por su profesión formal ni por el cargo. Esta es una forma de efectivamente hacer una renovación y ver cosas completamente nuevas. Muchísimas gracias, mi querida Marcy, que sigan los éxitos en Igualmente. Cambia, que sigan los éxitos en Cambia. Y bueno, tengo un par de preguntas rapiditas que las voy a contestar, que las acabo de ver. Dice, sobre el uso de Watson Studio, ¿es libre? La respuesta es sí. Watson Studio se provee como parte de un convenio que tenemos con IBM a todos los alumnos de los programas de la academia, y también queda, o sea, se les agrega unos créditos que se consumen seguramente, pero quedan por, me parece, 30 o 60 días más después de haber terminado el programa, se les deja el acceso para que puedan, digamos, seguir haciendo uso de todo el esfuerzo que han creado durante el programa. Y el último es sobre la relación con la industria 4.0, es total, o sea, la ciencia de datos es parte de la industria 4.0. Obviamente se requieren otros conocimientos para la industria 4.0, la robótica, el IoT, o sea, hay muchas otras tecnologías y disciplinas, pero la ciencia de datos es un elemento central que por lo pronto va a jugar un rol clave en la industria 4.0. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes esta noche, y en nombre de UTEC y de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial nos despedimos esperando verlos el 25 de septiembre en la inauguración de esta nueva edición de Data Science Essentials. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias a todos.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marci.